¿Alguna vez te has preguntado por qué corres detrás de alguien que no te ve, como si tu alma fuera un perro hambriento esperando migajas? ¿Qué fuerza secreta te arrastra hacia esas manos vacías, hacia esas miradas que nunca se detienen en ti? Tal vez no sea amor, tal vez sea una herida más antigua que tu propia memoria, un eco que repite, aguanta, persigue, implora. Pero dime, ¿qué ocurre cuando dejas de obedecer ese eco y empiezas a escuchar la voz que ha silenciado toda tu vida? Te han dicho que insistir es prueba de valentía, que esperar pacientemente es señal de amor verdadero. Te han pintado la paciencia como virtud y la resignación como destino. Pero esa mentira te condena a morir de sed al pie de un río que nunca te ofrece agua. ¿Qué pasa si el amor no se mide en sacrificios, sino en la capacidad de mirarte en el espejo sin bajar la vista? Nadie te contó que perseguir a quien no te valora es como coser una herida con un hilo invisible. Nunca cierra, nunca cicatriza, solo sangra en silencio. Hay quienes prefieren la jaula al vuelo, porque la jaula al menos es conocida. Persigues porque temes quedarte sola, porque crees que la soledad es un castigo. Pero la soledad, ¿y si no es un vacío, sino una tela blanca que espera tu pincel? Frida lo sabía, la compañía equivocada puede doler más que cualquier abandono. Y lo que hoy llamas amor tal vez sea apenas el disfraz de tu miedo. ¿Cómo distinguirlo? La respuesta no está afuera. Está en esa grieta de tu pecho que arde cuando te niegas a ti misma. Piensa, ¿qué poder es más grande, rogar por migajas o sentarte a tu propia mesa y servirte el banquete que tú misma creas? Mientras persigues, te diluyes, mientras esperas, te marchitas. Y sin embargo, dentro de ti hay un fuego que no muere. Lo ocultas con sonrisas, con excusas, con la esperanza de que algún día el otro despierte. Pero el despertar que importa no es el de ellos, es el tuyo. ¿Lo sientes? Esa ansiedad que te quema cuando escuchas estas palabras no es miedo, es la certeza de que algo en ti ya no tolera seguir durmiendo. Y aquí está la tensión que no te dejará en paz. Si dejas de perseguir, ¿qué quedará de ti? ¿Un vacío insoportable o una libertad desconocida? Tal vez las dos cosas. Lo único seguro es que seguir corriendo detrás de alguien que no te valora es condenarte a perderte a ti misma. Pero hay un gesto, un cambio mínimo, que lo transforma todo. Y solo al quedarte hasta el final descubrirás cuál es ese gesto que Frida susurraría hoy, ese que no solo rompe cadenas, sino que convierte la herida en arte, y el abandono en una promesa de renacimiento. 1. El dolor de correr detrás de quien no te mira. Hay un instante en que tus pies se desgastan de tanto correr tras una sombra, pero tu corazón insiste en avanzar como si de ese movimiento dependiera tu respiración. Persigues porque temes detenerte, porque el silencio del abandono parece más cruel que la indiferencia repetida. Sin embargo, cada paso que das hacia quien no te valora es un pacto con la desaparición de tu propio reflejo. ¿No lo sientes? Esa fatiga no es solo física, es la erosión de tu dignidad, como una flor que se abre en un desierto esperando lluvia que nunca llega. Te han dicho que amar es insistir, que la prueba más grande de tu entrega es resistir incluso cuando la otra persona no devuelve la mirada. Y te lo creíste, porque tu hambre de reconocimiento era tan profunda que cualquier migaja parecía un banquete. Pero en el fondo, sabías que esa comida estaba envenenada. Cada vez que imploraste atención, algo dentro de ti se desgarró. Y aunque intentaste coser esa herida con paciencia y esperanza, lo único que lograste fue sangrar en silencio, hasta olvidar el sonido de tu propia voz. La persecución se convierte en adicción. Una adicción sutil, invisible, disfrazada de amor. Esperas un mensaje, un gesto mínimo, un indicio de que no todo está perdido. Y cuando llega, aunque sea frío, aunque sea distante, tu cuerpo entero tiembla como si hubiera recibido un regalo divino. Pero dime, ¿qué clase de amor necesita que mendigue su atención? ¿Qué clase de amor florece en la indiferencia? Tal vez no es amor, tal vez es una jaula dorada que confundiste con un altar. Frida lo sabía, la herida no siempre se cura cerrándola, a veces se cura abriéndola más, exponiéndola a la luz. Y tú sigues escondiendo tu dolor, maquillándolo con sonrisas prestadas y frases ensayadas para convencer al mundo, y a ti misma, de que lo que vives vale la pena. Pero dentro de ti, hay un grito que resuena cada vez más fuerte, no más. Ese grito es la semilla de tu liberación, aunque ahora aún te aterre escucharlo. Hay una verdad que duele más que la mentira, saber que persigues a alguien que nunca detendrá sus pasos para esperarte.
Y aún así, continúas. Porque en el fondo crees que si logras alcanzarlo, demostrarás tu valor, probarás que eres suficiente. Pero ¿y si la verdadera prueba no es alcanzarlo, sino soltar la carrera? ¿Y si tu grandeza no se mide en tu capacidad de insistir, sino en tu valentía de detenerte y girar hacia ti misma? Imagina por un momento que te detienes, que el ruido de tus pasos se apaga, que la ansiedad de la espera se disuelve, y que frente a ti aparece un silencio inmenso. Sí, ese silencio puede dar miedo, puede parecer insoportable, pero también es ahí donde comienza a brotar la voz que has acallado durante tanto tiempo. Esa voz que no suplica, que no corre, que no se arrastra. Esa voz que se atreve a decir, yo valgo, aunque tú no lo veas. Y ese susurro, aunque parezca frágil, tiene la fuerza de un grito capaz de derrumbar muros enteros. 2. El espejismo de la validación. Detrás de cada persecución hay una ilusión escondida, la creencia de que, si el otro finalmente te elige, tu herida quedará sellada. Te convences de que ese instante será la prueba definitiva de que eres suficiente, de que valías la espera, de que toda la humillación no fue en vano. Pero ese espejismo es cruel, nunca se cumple, porque la sed que intentas calmar no tiene su origen en esa persona, sino en un vacío mucho más profundo, un vacío que habita en ti desde antes de conocerle. Frida comprendía que el dolor humano rara vez nace en el presente. Ella pintaba sus cicatrices porque sabía que cada rechazo abría la puerta a memorias antiguas, a heridas heredadas, a ausencias que marcaron la piel del alma mucho antes de cualquier abandono reciente. Cuando persigues a quien no te valora, no corres hacia él, corres hacia tu infancia, hacia ese rincón donde aprendiste que para ser vista debías esforzarte, que para ser amada debías merecerlo con sacrificio. La validación externa se convierte en una droga silenciosa. Te basta un gesto mínimo para sentir un alivio fugaz, pero ese alivio desaparece rápido y vuelves a necesitar otra dosis. Y así te esclavizas a un ciclo interminable, donde el poder nunca está en tus manos. Cada vez que esperas, entregas una parte de ti. Cada vez que persigues, cedes un fragmento de tu dignidad. ¿Cuánto tiempo más podrás vivir mendigando migajas que nunca sacian tu hambre real? Y sin embargo, no todo en este círculo es condena. El dolor que ahora sientes puede ser la puerta hacia algo distinto. Porque cada vez que la herida se abre, también se revela una verdad incómoda, que no eres invisible, que nunca lo fuiste. Eres tú quien se ha negado a mirarse de frente, quien ha confundido reflejos rotos con espejos verdaderos. ¿Qué pasaría si empezaras a ver con tus propios ojos lo que siempre buscaste en los de los demás? La validación que persigues afuera es apenas un reflejo de la validación que te niegas por dentro. No necesitas que alguien te diga que vales, porque el simple hecho de respirar ya lo confirma. Pero lo olvidaste, lo ocultaste bajo capas de miedo, de necesidad, de costumbre. Y ahora cada rechazo parece una sentencia, cuando en realidad es una invitación. Vuelve a ti, mírate, reconócete. Y aquí surge la paradoja: mientras más corres hacia el otro, más te alejas de ti. Mientras más exiges reconocimiento, menos reconoces tu propia voz. La persecución no es hacia una persona, es hacia una promesa que nunca se cumple. Y ese descubrimiento duele, porque significa aceptar que lo que tanto esperaste nunca llegará de afuera. Pero también libera, porque te muestra que lo que anhelas ha estado contigo desde siempre, esperando a que te atrevas a abrir los ojos. 3. El precio de la persecución. Cada vez que corres detrás de quien no te valora, haces un pacto invisible con la pérdida. Pierdes tiempo, pierdes energía, pero sobre todo, pierdes fragmentos de tu identidad. Porque en la persecución no solo entregas tu amor, entregas tu calma, tu dignidad, tu capacidad de elegir. ¿Has sentido esa ansiedad que se enciende cuando esperas una respuesta y nunca llega? Esa ansiedad es el costo emocional de hipotecar tu vida en manos ajenas, de dejar que tu felicidad dependa de alguien que no sabe cuidarla. Frida pintaba su dolor no para que la comprendieran, sino para comprenderse a sí misma. Ella sabía que el sufrimiento, cuando se ignora, se convierte en un veneno que destruye desde dentro. Y lo mismo ocurre contigo cuando insistes en correr tras alguien que no te mira. La persecución no solo desgasta tu cuerpo, también corrompe tu espíritu. Te transformas en una sombra de ti misma, un reflejo borroso que ya no recuerda quién era antes de empezar a mendigar amor. Hay noches en las que intentas convencerte de que todo vale la pena, que algún día esa persona cambiará,
que tal vez su frialdad es apenas una máscara. Y te aferras a esa ilusión como quien sostiene un cuchillo por el filo. Sangras, pero no sueltas. ¿Por qué? Porque en tu mente, soltar equivale a perderlo todo. Pero dime, ¿qué tanto estás dispuesta a perder de ti misma por conservar a alguien que nunca estuvo realmente contigo? El precio de la persecución no se paga solo en soledad, también en silencio. Ese silencio interno que se instala cuando callas tus necesidades, cuando reprimes tus deseos, cuando finges que no duele. Es el silencio que mata poco a poco, que borra tu voz hasta convertirte en un eco de lo que alguna vez fuiste. Y en ese eco, la pregunta resuena una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Lo irónico es que, mientras más insistes en ser vista, más invisible te vuelves. Es como si la vida misma quisiera mostrarte que el camino no está afuera, que la validación no vendrá de esas manos vacías. La persecución se convierte entonces en un espejo deformado. Cuanto más corres, más te pierdes. Cuanto más pides, menos recibes. Y el verdadero costo no es perder al otro, sino perderte a ti misma en el intento. Pero hay algo que aún no has percibido. Cada dolor, cada lágrima derramada en esa carrera inútil, está acumulando una energía silenciosa en tu interior. Esa energía no es destrucción, es potencia. Es la fuerza que, cuando decidas detenerte, se transformará en fuego creador. Y será entonces cuando descubras que lo que parecía un precio demasiado alto era en realidad la inversión necesaria para despertar. 3. El precio de la persecución. Cada vez que corres detrás de quien no te valora, haces un pacto invisible con la pérdida. Pierdes tiempo, pierdes energía, pero sobre todo, pierdes fragmentos de tu identidad. Porque en la persecución no solo entregas tu amor, entregas tu calma, tu dignidad, tu capacidad de elegir. ¿Has sentido esa ansiedad que se enciende cuando esperas una respuesta y nunca llega? Esa ansiedad es el costo emocional de hipotecar tu vida en manos ajenas, de dejar que tu felicidad dependa de alguien que no sabe cuidarla. Frida pintaba su dolor no para que la comprendieran, sino para comprenderse a sí misma. Ella sabía que el sufrimiento, cuando se ignora, se convierte en un veneno que destruye desde dentro. Y lo mismo ocurre contigo cuando insistes en correr tras alguien que no te mira. La persecución no solo desgasta tu cuerpo, también corrompe tu espíritu. Te transformas en una sombra de ti misma, un reflejo borroso que ya no recuerda quién era antes de empezar a mendigar amor. Hay noches en las que intentas convencerte de que todo vale la pena, que algún día esa persona cambiará, que tal vez su frialdad es apenas una máscara. Y te aferras a esa ilusión como quien sostiene un cuchillo por el filo. Sangras, pero no sueltas. ¿Por qué? Porque en tu mente, soltar equivale a perderlo todo. Pero dime, ¿qué tanto estás dispuesta a perder de ti misma por conservar a alguien que nunca estuvo realmente contigo? El precio de la persecución no se paga solo en soledad, también en silencio. Ese silencio interno que se instala cuando callas tus necesidades, cuando reprimes tus deseos, cuando finges que no duele. Es el silencio que mata poco a poco, que borra tu voz hasta convertirte en un eco de lo que alguna vez fuiste. Y en ese eco, la pregunta resuena una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Lo irónico es que, mientras más insistes en ser vista, más invisible te vuelves. Es como si la vida misma quisiera mostrarte que el camino no está afuera, que la validación no vendrá de esas manos vacías. La persecución se convierte entonces en un espejo deformado. Cuanto más corres, más te pierdes. Cuanto más pides, menos recibes. Y el verdadero costo no es perder al otro, sino perderte a ti misma en el intento. Pero hay algo que aún no has percibido. Cada dolor, cada lágrima derramada en esa carrera inútil, está acumulando una energía silenciosa en tu interior. Esa energía no es destrucción, es potencia. Es la fuerza que, cuando decidas detenerte, se transformará en fuego creador. Y será entonces cuando descubras que lo que parecía un precio demasiado alto era en realidad la inversión necesaria para despertar. 5. El arte de detenerse. Hay un momento en el que tus pies sangran de tanto correr, y de pronto comprendes que seguir avanzando no te acerca a nada, solo te aleja más de ti. Ese instante es un quiebre, un derrumbe interno que aterra y libera al mismo tiempo. Porque detenerse frente al vacío es un acto de valentía feroz. Significa renunciar al espejismo, romper el hechizo de la persecución y enfrentar la soledad que has temido toda tu vida. ¿Y si esa soledad no es enemiga, sino aliada?
Frida transformaba su dolor en color porque entendía que quedarse quieta no era pasividad, era creación. Detenerse no es resignarse, es tomar la decisión de dejar de entregar tu energía a quien nunca supo recibirla. Es abrir espacio para que tu propia voz resurja, para que el grito interno que callaste pueda al fin escucharse. Y ese grito no pide amor, ese grito declara: ya no corro, ya no imploro, ya no mendigo. La detención es aterradora porque desnuda la verdad. Te quedas sola contigo misma. Y ahí aparecen las preguntas que has evitado. ¿Quién soy sin esa persecución? ¿Qué me queda cuando ya no corro detrás de nadie? Al principio parece nada, parece un vacío insoportable. Pero en ese vacío se esconde una promesa, la posibilidad de volver a nacer, de reconstruirte desde tu centro en lugar de desde la carencia. Cuando te detienes, descubres que tu valor no depende de ser elegida, sino de elegirte. Es una inversión radical de la mirada, de mirar hacia afuera con ansiedad, pasas a mirar hacia adentro con reconocimiento. Y ahí sucede la magia. Lo que antes era herida se convierte en semilla, lo que antes era dolor se transforma en material para crear. Como el pincel de Frida, tu alma comienza a pintar con los colores de tu propia existencia. Detenerse no significa perder, significa recuperar. Recuperar tu tiempo, tu calma, tu energía, tu capacidad de habitarte entera. La persecución te robaba fragmentos, pero el acto de detenerte los devuelve poco a poco. Y aunque al inicio tiemble todo tu cuerpo, aunque la incertidumbre te haga dudar, hay una fuerza secreta que empieza a florecer, la certeza de que no necesitas correr más para sentirte viva. Ese es el verdadero arte, no insistir en donde no hay amor, sino detenerse y convertir el silencio en un lienzo. Un lienzo donde no pintas lo que otros esperan ver, sino lo que late en tu interior. Y en ese gesto, simple y radical, la persecución deja de ser tu condena para convertirse en tu maestra. Porque detenerse, aunque parezca renuncia, es en realidad el primer paso hacia tu libertad. 6. La libertad de volver a ti. La verdadera libertad no nace cuando alguien finalmente te reconoce, sino cuando dejas de necesitar ese reconocimiento. Y ese descubrimiento duele, porque te obliga a soltar la ilusión que tanto te sostuvo. Pero al mismo tiempo enciende algo nuevo, un fuego que ya no depende de nadie, un fuego que solo responde a tu propia decisión de existir sin pedir permiso. Esa es la libertad más temida y, a la vez, la más sagrada. Frida lo sabía cuando pintaba sus autorretratos. No buscaba halagos, no buscaba aprobación, se miraba a sí misma para recordarse que estaba viva, incluso en medio del dolor. Y tú también puedes hacerlo. Volver a ti es un acto de rebeldía en un mundo que te ha enseñado a depender. Es un grito contra todas las voces que dijeron que no era suficiente, que debías esforzarte para merecer amor. Es el gesto radical de afirmarte aunque nadie más te aplauda. La libertad de volver a ti no se siente cómoda al inicio. Es áspera, es cruda, porque destruye las viejas narrativas que usabas como refugio. Te obliga a enfrentarte a tu reflejo sin adornos, a convivir con el silencio de tu propia presencia. Pero, poco a poco, ese silencio deja de ser una carga y se convierte en hogar. Y en ese hogar descubres que nunca estuviste incompleta, solo estabas distraída persiguiendo sombras. El amor que no te valoró ya no importa. No porque no duela, sino porque dejó de definirte. Lo que antes era herida ahora es cicatriz, y la cicatriz no es fealdad, es testimonio. Cada marca en tu piel emocional se convierte en un mapa de regreso a ti, una prueba viva de que sobreviviste, de que no te rendiste, de que sigues aquí, con más fuerza de la que imaginabas. Cuando dejas de correr detrás de quien no te valora, algo sorprendente sucede. El mundo empieza a mirarte distinto, no porque cambiaste para gustar, sino porque tu presencia dejó de mendigar. La dignidad atrae lo que la necesidad ahuyenta. Y en esa nueva vibración, ya no buscas afuera lo que aprendiste a cultivar dentro. Porque lo que siembras en tu interior florece inevitablemente en el exterior. Y entonces comprendes el secreto que la persecución intentaba ocultar. Nunca se trató de atrapar a alguien más, siempre se trató de encontrarte a ti. El verdadero amor no era un rostro esquivo en el horizonte, era la fuerza que despierta cuando eliges detenerte y girar hacia tu propio corazón. Esa revelación no cierra tu historia, la abre. Porque a partir de aquí, todo lo que vivas ya no será persecución, será creación. El silencio después de la tormenta siempre revela lo que la prisa intentaba ocultar. No fuiste hecha para mendigar,
Fuiste hecha para crear. Lo que alguna vez llamaste persecución era solo el reflejo de tu propio olvido, y ahora que lo has enfrentado, puedes ver con otros ojos. La herida se transformó en mapa, el vacío en lienzo, la soledad en raíz fértil. Quien corra tras otro seguirá extraviándose, pero quien se atreve a detenerse descubre que llevaba dentro el universo que buscaba afuera. Y esa revelación no concluye aquí, resuena, permanece, vibra como una nota que se niega a apagarse. Si estas palabras tocaron tu piel emocional, si reconociste algo de ti en cada imagen y cada verdad, entonces no lo dejes guardado en silencio. Suscríbete, comparte, comenta, no como un gesto mecánico, sino como un acto de afirmación. Dejas de correr cuando eliges pertenecer a un espacio donde la verdad se nombra sin miedo. Hazlo, porque al dar este paso no te unes a un canal, te unes a un eco, a una comunidad que transforma heridas en fuerza, ausencias en arte y silencios en caminos de regreso a uno mismo. Y recuerda, nadie que te valore de verdad te hará correr. El único camino digno es aquel que te devuelve a ti.